días. Buenos días, doctora Fatiani. Doctor Enrique Delgado, buenos días. Buenos días, doctora Karina, Gaby, buenos días. Un gusto saludarles. Doctora, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Soy Gabriela Torres. El doctor Enrique Delgado es el director de la facultad. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto desde ya. Gracias. Mucho gusto, doctora. Te agradezco también que haya aceptado. Por favor, es un placer. Y luego en esta fecha tan especial para nosotros, pues doblemente que esté con nosotros. Bueno. En estos 20 años que cumplimos en este año, pues muchas gracias. Tengo 4 minutos para las 10 de la mañana. Esperamos a la consejera maestra y a la consejera alumna para iniciar. ¿Está de acuerdo, doctor Delgado? Perfecto. Simplemente antes de comenzar, ustedes me decían por ahí en la invitación que tenía hasta 45 minutos para hablar. Yo generalmente soy de hacer exposiciones un poco más cortas por Zoom porque entiendo que la gente si no se pierde el foco. O sea que muy probablemente hable algo más de 30 minutos, 30, 35 y dejamos después el espacio para el intercambio, si les parece bien. Sí, de acuerdo. Gracias. Kiara, buenos días. ¿Ya andas por aquí? Doctora Guadalupe, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya se ve, ¿verdad? Buenos días, doctora. ¿Cómo Buenos está? días a todos. Bien, gracias. Aquí estamos presentes. Gracias por acompañarnos. Vemos Kiara. Esperamos nada más a la consejera alumna. Kiara, buenos días. Al servicio de videoconferencias, que el micrófono de Kiara no funciona. Kiara, creo que ya se te autorizó. Sí, ya. ¿Ya me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Si pudieras prender tu cámara, por favor. Muy bien. Gracias, Kiara. Son las 10 en punto. ¿Comenzamos, doctor Delgado? Bueno, muy bien. Bueno, Pues, muy bien. días a Buenos todos. días.
Muy buenos días a todos. Doctora Karina Badjani, le expreso mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en esta ocasión, en la que estamos conmemorando los 20 años de creación de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Saludo también a mis compañeros profesores que integran esta facultad, a los jóvenes estudiantes de las licenciaturas como del posgrado de Estudios Latinoamericanos, a la doctora Guadalupe Rodríguez, consejera, profesora universitaria, Kiara, un placer que nos estés acompañando en esta ocasión. Agradezco también especialmente a la doctora Gabriela Torres Montero, quien no solo organizó esta actividad importante, sino que está a cargo de todo este proceso de conmemoración de los 20 años de creación de nuestra facultad. Así que te espera, doctora, una buena actividad durante todo este periodo. Bueno, recordemos brevemente que el 17 de mayo de 2002, el entonces rector Jaime Valle Méndez presentó ante el Honorable Consejo Directivo Universitario para su aprobación la propuesta de creación de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, que iniciaría sus actividades con las licenciaturas en Antropología, Geografía e Historia. ¿Sí? Después, en el año de 2014, el Honorable Consejo Directivo Universitario elevó al rango de facultad la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿sí? que sería la 13ª de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Meses después se creó la maestría y el doctorado en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura, que nació fuerte, pues fue incorporado a los posgrados de CONACYT, en donde ya también se impartían las licenciaturas de Arqueología, Lengua y Literaturas Hispanoamericanas y Filosofía. Actualmente nuestra facultad pues, ha titulado a más de 500 alumnos. Muchos de ellos ya han ingresado a posgrados, ya han egresado de estos posgrados de calidad nacional e internacional. La planta docente se ha consolidado cada día más, pero sobre todo sigue ofreciendo la posibilidad de formar especialistas en ciencias sociales y humanidades, y con ello le da a esta institución el carácter de universidad, que es lo más importante. Doctora Badjani, nos hace el honor de estar con nosotros en este aniversario, y ahora será un placer escuchar su conferencia, y le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Esta conferencia, la importancia de las ciencias sociales y las humanidades en la construcción del futuro inmediato. Doctora, le cedemos la palabra y con ello nuestro más sincero agradecimiento reiterado 1000 veces. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenos días, es un gusto saludarles a todos, a todas, y por supuesto sumarme a esta celebración de los 20 años de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma San Luis Potosí. Es para mí un privilegio poder participar, y para Claxo, de quien soy la secretaria ejecutiva, también un privilegio estar hoy presente. Saludo especialmente al director de la facultad, Enrique Delgado, que me precedió en el uso de la palabra, a Gabriela Torres, que me extendió la invitación, y por medio de ellos dos, a todos los colegas y las colegas presentes hoy en esta actividad. Efectivamente, me voy a remitir a la temática de las ciencias sociales y los desafíos, además, que se presentan con un particular énfasis en la coyuntura latinoamericana y caribeña, coyuntura en la que vuestra institución, Claxo, y tantas otras instituciones trabajamos día a día. Coyuntura en nuestra región latinoamericana y caribeña que, si tenemos que decir algo de inicio, decimos que es una coyuntura con contradicciones y con ambivalencias. Generalmente yo uso la imagen de la encrucijada para
definir o sintetizar el momento actual de nuestra región. Encrucijada, por cierto, compleja, por una serie de fenómenos que se producen en distintas dimensiones, todas ellas objeto de la reflexión de las ciencias sociales y las humanidades. Dimensiones tales como la dimensión económica, la ambiental, la política, la cultural, la ideológica, la social y, por supuesto, en estos 2 últimos años, también la dimensión sanitaria marcada por la pandemia. Esta complejidad trasciende además a los problemas graves que siempre ha tenido nuestra región, como son la pobreza, la falta de empleo, la concentración de la riqueza, y nos obliga, además de reflexionar sobre estos temas que siempre han sido clásicos de la reflexión de los y las cientistas sociales en nuestra región, a incorporar otras dimensiones como los derechos humanos, las desigualdades que tanto caracterizan a nuestra región antes de la pandemia y ahora que se han agravado particularmente. Entonces, dimensiones, como decía, como los derechos humanos, las desigualdades, las migraciones, las violencias, las distintas formas de violencias, especialmente la violencia basada en género, la corrupción, la inseguridad, la postergación de los derechos de conjuntos de población por distintas razones, pueblos indígenas, afrodescendientes, minorías sexuales, etcétera, etcétera. También la ausencia de institucionalidad estatal, los fenómenos de movilización social que tanto se han extendido en nuestra región latinoamericana y caribeña, la calidad de la democracia que estamos observando en los distintos países, las derivas autoritarias de algunos gobiernos latinoamericanos y caribeños, la falta de oportunidades y en algunos casos también la debilidad institucional del Estado en algunos países de América Latina y el Caribe. Por eso hablamos de una encrucijada, por eso hablamos de contradicciones, por eso hablamos de ambivalencias. Ahora bien, todos estos temas que he planteado y que voy a profundizar en algunos de ellos en los próximos minutos, son sin duda desafíos para quienes dedicamos nuestra vida a las ciencias sociales y a las humanidades, tanto sea a la investigación, a la docencia, a la extensión, a las distintas funciones universitarias en este campo de las ciencias sociales y las humanidades. Si miramos las transformaciones de nuestra región en alguna de estas dimensiones o en varias de estas dimensiones que mencioné, encontramos que hay tendencias que se contraponen. Por un lado, encontramos algunas transformaciones antielitistas con perspectivas inclusivas, pero que también mantienen e incluso profundizan en muchos casos la dependencia de los recursos naturales. También observamos que el Estado comenzó a ganar sustancia institucional y poder de regulación sobre algunos de los aspectos de lo social, pero el sistema impositivo en los distintos países prácticamente no se ha cambiado, no fue tocado y seguimos observando que se mantienen numerosas formas de precariedad laboral y de precariedad social. Y también observamos estas ambivalencias e incluso contradicciones en el terreno de la democracia, surgimientos desde el punto de vista político, surgimientos y retornos de gobiernos de derecha y de ultraderecha, neoconservadores y neoliberales, con políticas sociales claramente regresivas, claramente excluyentes y con retrocesos en lo que implica desde el punto de vista de los derechos y de la condición de vida digna de las poblaciones en estos países. Pero por otro, también observamos la permanencia o en algunos casos la revitalización de gobiernos progresistas o de gobiernos de corte popular, tanto a nivel nacional
Chile es el último ejemplo, ¿verdad?, que está por asumir en estos días, pero también a nivel local. Por eso hablamos de estas contradicciones, de estas ambivalencias a nivel de nuestra región latinoamericana. Si miramos los indicadores tanto económicos como sociales, también allí encontramos estas ambivalencias y contradicciones. El primer elemento que podemos observar es cómo las desigualdades persisten. Esta condición de ser el continente más desigual del planeta se mantiene y se agrava a pasos gigantes en el contexto actual marcado por la crisis de la pandemia. Sabemos bien que la desigualdad es una característica histórica y una característica estructural de nuestras sociedades que se ha mantenido y que se ha reproducido incluso en los periodos de crecimiento y de prosperidad económica, que no son los actuales, por supuesto. Estos niveles de desigualdad representan un obstáculo muy claro, además, para el ejercicio de los derechos de las personas, para la ampliación de la ciudadanía y para la ampliación y consolidación de la democracia en los distintos países. Sabemos también en nuestra región que las oportunidades de desarrollo están muy ligadas a dónde hayamos nacido, al sexo, al grupo étnico, a la raza, a la religión, a la orientación sexual y podría seguir nombrando. La desigualdad de ingresos, por supuesto que también es una dimensión importante, pero no es la única dimensión significativa. Y estas otras dimensiones de la desigualdad son sin duda desafíos particulares para quienes trabajamos en las ciencias sociales y en las humanidades, no solo en nombrarlas, sino en aprender a conocerlas, en aprender a ver su interrelación y su intersección y cómo esta intersección sigue afectando a la región y a las condiciones de vida de las personas que habitan nuestra región. Por supuesto que la pobreza y la pobreza extrema, así como la reducción de la desigualdad, continúan hoy siendo también desafíos centrales. Tenemos hoy más que nunca que comprender estos fenómenos y buscar alternativas efectivas. Digo efectivas porque hoy más de la mitad de la población en nuestra región aún vive en condiciones de pobreza o es vulnerable a caer en situaciones de pobreza. Justamente la clase media vulnerable representa el 40% de la población de América Latina, y la mayoría de las personas que conforman esta clase media vulnerable trabajan en empleos informales y, por lo tanto, cuando decimos empleos informales, todos y todas sabemos, sin ningún tipo de protección social. Protección social que es absolutamente, que fue y que es absolutamente central en las situaciones de pandemia como las que estamos atravesando. Por supuesto que los datos que conocemos a partir del 2020, momento en que comienza la pandemia, hasta hoy, no hacen más que, digamos, aumentar la preocupación, porque se pronostica crecimiento aún mayor de la pobreza, incluyendo todas las dimensiones que mencioné anteriormente. Particularmente preocupan esas proyecciones la inestabilidad laboral, que se traduce, por supuesto, en bajos ingresos, pero también en la falta de protección, la falta de mecanismos esenciales de protección en una crisis como la que enfrentamos actualmente. Sabemos la afectación de estos 2 años en la economía formal o en el empleo formal, y las implicancias que esto va a tener sobre las condiciones de vida de las personas en nuestra región. Recordemos que la CEPAL hace no mucho anunció un aumento de al menos 4 puntos en las personas en condición de pobreza, y esos son prácticamente 30 millones de personas latinoamericanas y caribeñas que ingresarán a esta categoría, que están ingresando en esta categoría. A su vez, me gustaría llamar la atención hoy, como desafío para las ciencias sociales y las humanidades, la necesidad de colocar nuestra atención no solamente
en la crisis económica y sus efectos, como se ha hecho en estos últimos años, incluso como el discurso dominante se ha focalizado en esa crisis económica y sus efectos, no porque no sea importante, sino porque también es necesario que nosotros, nosotras, cientistas sociales, desplacemos nuestras miradas a las fisuras del orden cultural y del orden político, que potenciado o ayudado por la negativa situación económica, creo que nos está dando señales muy claras de agotamiento y de necesaria revisión de los postulados de ese orden, de lo cultural y de lo político. Y esta es una tarea que nos tiene que comprometer de manera muy particular a quienes trabajamos e investigamos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, porque estas fisuras del orden cultural y político están afectando nuestro ámbito de libertad, nuestra condición de ciudadanía y vulnerando incluso conquistas que creíamos irreversibles, como algunas conquistas de la democracia en países de nuestra región. Además, a esto se suma que comprobamos por los análisis disponibles cómo conviven viejas desigualdades con nuevas exclusiones, con nuevas estigmatizaciones y con nuevas segregaciones. La pandemia no ha hecho más que vulnerar todas estas condiciones preexistentes en nuestra región. Si bien sabemos que nuestra región latinoamericana tiene regímenes e instituciones de la democracia representativa y ciclos electorales relativamente regulares, por supuesto que esto varía en función del país que analicemos, tenemos que llamar la atención sobre las limitaciones y los déficits en la calidad de la democracia y de las instituciones políticas que se observan en algunos países. Por ejemplo, en aquellos donde los sistemas democráticos aparecen capturados por quienes detentan el poder, por quienes capturan las políticas públicas por parte de los sectores dominantes, para reforzar dinámicas de producción y reproducción de las desigualdades y degradar aún más las condiciones de vida de las personas. ¿Y por qué me detengo en este proceso de captura de las políticas públicas? Porque justamente esta captura de las políticas públicas utiliza dispositivos e instituciones de lo que podríamos llamar lo común, ¿sí?, para mantener los privilegios y posiciones dominantes de unos pocos sectores, y se expresa en discursos sociales y públicos que se legitiman y consagran para naturalizar este tipo de políticas. Discursos que, por cierto, invisibilizan realidades, por ejemplo, las condiciones de vida de los pueblos subalternizados, la precarización de la vida de las mayorías o la distribución de los cuidados y de los tiempos a nivel de nuestra sociedad. Dispositivos que también ocluyen discusiones, como por ejemplo la necesaria discusión sobre la estructura fiscal, la distribución de la renta o el endeudamiento externo, y que buscan responsabilizar a ciertos grupos del malestar social y de la degradación de la vida de la mayoría, como ocurre en muchos de nuestros países, culpabilizando o responsabilizando a los migrantes, a quienes reciben transferencias de programas sociales o a quienes exigen derechos por ser grupos postergados. Estos mecanismos de captura se complejizan con lo que llamamos los dispositivos de control del conocimiento o el velo técnico, es decir, con discursos que provienen del campo tecnocrático que, digamos, dan legitimidad a este tipo de discursos. Y esto es justamente la capacidad de revestir de carácter técnico o tecnocrático estos discursos y así ocluir debates, ocluir sentidos y ocluir efectos de estas políticas, naturalizando las decisiones que las mismas expresan. Vivimos en un momento en que tenemos que recuperar una discusión de hace algunos años en el marco de las ciencias sociales, que es la discusión entre redistribución
y reconocimiento, ¿verdad? Junto a las demandas de reconocimientos de identidades culturales, también tenemos que colocar la discusión en torno a la redistribución de los recursos sociales, no solamente de los recursos económicos. Incluyo allí el tiempo como uno de los recursos también para discutir su redistribución. Tenemos entonces algunos nudos críticos frente a esta realidad o a esta coyuntura latinoamericana y caribeña que requieren particular atención y que son, creo yo, desafíos o nudos que nos desafían a las ciencias sociales y a las humanidades. Por razones de tiempo y porque no podríamos recorrer todos estos nudos, voy a mencionar solamente 4 de estos nudos críticos. El primero de ellos, las violencias y las desigualdades, y particularmente las violencias y las desigualdades de género. Además, estamos en marzo, 2 de marzo. En Claxo nos gusta llamar a marzo el mes de las mujeres, no solamente por el Día Internacional, que es el 8, sino todo el mes para colocar esta dimensión de la desigualdad en el centro de nuestro trabajo. Entonces, violencias y desigualdades, pero particularmente la violencia de género y las desigualdades de género. La situación de las mujeres en nuestra región se deteriora y está cada vez más expuesta a esas violencias y a esas desigualdades en la mayoría de los países de nuestra región. La violencia de género, no en la mayoría, sino en todos, es un problema central en la agenda pública de nuestros países. Además, observamos como sectores políticos conservadores y reaccionarios que proclaman, por ejemplo, el antifeminismo o persiguen lo que ellos llaman la ideología de género y criminalizan a las diversidades, cómo se van fortaleciendo en los últimos años en nuestra región latinoamericana y caribeña. Entonces, lo que ha sido la consolidación de la integración de las mujeres al mundo de lo público en los últimos 50 años, sin duda relacionada a la presencia continua y ascendente en el mundo laboral, así como a los cambios sociodemográficos como, bueno, ustedes los conocen, la reducción de la fecundidad, la prolongación de la esperanza de vida, bueno, las uniones de parejas más tardías, bueno, como todos estos elementos de los 50 últimos años, que sin duda han sido avances y progresos, en realidad no se está traduciendo en cambios significativos en las brechas de desigualdad que afectan a la mayoría de las mujeres. Por ejemplo, seguimos observando cómo la mejora en el nivel educativo no ha implicado una diversificación en las carreras laborales de las mujeres, o cómo las trabajadoras seguimos ganando menos que los trabajadores varones, o enfrentamos más dificultades para que nos contraten, para permanecer y para ascender en nuestras carreras laborales por discriminaciones asociadas a nuestra potencial maternidad. Este tema tiene que estar en el centro de la preocupación de las ciencias sociales y de las humanidades. El segundo tema son lo que llamamos los procesos de inestabilidad política que observamos en nuestra región. Allí nos preocupa no solo por lo que mencioné antes cuando hablé de las encrucijadas, las contradicciones y las ambivalencias, sino porque particularmente estos procesos de inestabilidad política debilitan las políticas públicas, debilitan la capacidad estatal y, lo que es más importante, para nosotros, para nosotras que trabajamos en el ámbito universitario, amenazan el desarrollo del conocimiento en las universidades y en las instituciones de investigación, y particularmente el desarrollo del conocimiento en el campo de lo social y de lo humano, sea por restricciones a la libertad intelectual, o sea por restricciones presupuestales, es decir, reducción de presupuestos, como observamos lamentablemente en muchas universidades públicas de nuestra región.
En tercer lugar, todo lo que refiere a el ambiente y el cambio climático, a lo que se llama la crisis ambiental, ¿verdad? No nos olvidemos que nuestras sociedades latinoamericanas sufren de manera directa las consecuencias, por supuesto ambientales, pero las consecuencias sociales de esta crisis ambiental. La devastación, las pérdidas de vidas humanas, los cuantiosos daños materiales que se presentan como el resultado, en definitiva, de la expansión de estos modelos de desarrollo no sustentables, con matrices y patrones energéticos que son claramente predatorios. Esto quedó en evidencia, bueno, en muchas ocasiones en nuestra región. La más clara es con lo ocurrido en el Amazonas recientemente. En cuarto lugar, quiero colocar el tema de las migraciones y la movilidad humana. Y aquí entendiendo la movilidad humana por medio de la migración como un fenómeno social de gran impacto en nuestra realidad contemporánea y entendiendo la movilidad humana como un derecho humano. Sabemos además que en estos procesos de migración y movilidad humana justamente es donde se intersectan algunas de las dimensiones de la desigualdad que mencioné anteriormente. La violencia, las distintas dimensiones de la desigualdad social afectan a estas personas migrantes, en definitiva, que migran en búsqueda de mejores condiciones de vida en los países, desde los países, perdón, de nuestra región. Todo esto nos lleva a un quinto tema, si ustedes quieren, dentro de las ciencias sociales, que no voy a desarrollar hoy por razones de tiempo, pero que quiero dejar planteado, y es el desafío también de cómo producimos conocimiento en ciencias sociales y cómo evaluamos ese conocimiento. Necesitamos discutir la producción y la evaluación de los conocimientos en nuestras disciplinas para que toda esta situación que acabo de mencionar se refleje también en los sistemas científicos de nuestros países. Y todo esto además nos trae también, como digo desde el inicio, desafíos a la comprensión frente a estas desigualdades multidimensionales y frente a estos procesos complejos que describí recién. Y para eso tenemos que ser muy claros y decir, necesitamos herramientas de análisis, de interpretación y de comprensión que sean multidimensionales, que sean transversales y que sean interdisciplinares. No podemos pensar en avanzar, en comprender las lógicas de las desigualdades multidimensionales desde abordajes digamos, unidimensionales o unidisciplinarios. Necesitamos abordajes que den cuenta de esta complejidad, de este entramado, de esta construcción, en definitiva, donde se intersectan las distintas dimensiones económicas, sociales, de género, territoriales, generacionales, culturales, educativas, etcétera, etcétera. Aquí una vez más, este tema que planteaba como el quinto tema o como el quinto nudo para el avance de nuestras disciplinas, que es la producción de conocimiento y la evaluación de ese conocimiento científico. Necesitamos sistemas de producción y de evaluación que nos permita avanzar en la redefinición de nuestras disciplinas. Nosotros desde Claxo defendemos la necesidad de tener conocimiento socialmente relevante, conocimiento, por supuesto, por el placer de conocer, de comprender, pero conocimiento con la voluntad de incidencia y de transformación social en esta región que tanto lo necesita. Por eso queremos y estamos promoviendo un espacio de encuentro de estas voces críticas a los sistemas de evaluación actual y promoviendo la reflexión y el debate para construir juntas, políticas científicas alternativas, rigurosas y basadas en la responsabilidad
pública, en el pluralismo y en la solidaridad también entre los sistemas de conocimiento de nuestros países. Eso implica discutir el sentido de la evaluación, implica discutir los criterios e implica discutir también los instrumentos concretos de evaluación científica. El objetivo, como dije, es comprender para transformar nuestra realidad. Y para ello necesitamos, sin ninguna duda, profundizar por medio de las necesarias rupturas, tanto epistemológicas como metodológicas, en entender qué es lo que está ocurriendo en nuestra región, en colocar en el centro la noción de igualdad, pero la noción de igualdad como reconocimiento de la diferencia. Y allí, creo yo, esa propuesta crítica y emancipadora, esa propuesta quizás alternativa, debe también colocar una mirada alternativa sobre los modelos de convivencia. Y cuando digo los modelos de convivencia, me refiero a colocar la vida cotidiana en el centro también de nuestras reflexiones. Tenemos que introducir la dimensión política de la vida cotidiana. Antes teníamos la convicción de esta necesidad y hoy, 2 años de pandemia mediante, esa convicción se refuerza dado que se mostró con mucha claridad la importancia de esta dimensión política de la vida cotidiana en los 2 años que hemos atravesado. Esto además nos va a permitir volver a discutir quizás algunos temas clásicos de las ciencias sociales, la propia ciudadanía, la democracia y las otras dimensiones que fui mencionando a lo largo de esta conversación. También tenemos que colocar en el centro de esta labor crítica y reflexiva la necesidad de configurar nuevos pactos sociales, como dije, basados en la crítica de los presupuestos tanto epistemológicos como metodológicos que nos han dominado durante muchos siglos, pero también basados en la crítica y en la revisión de nuestra forma de construirnos como sujetos, como varones, como mujeres, como personas, en el día a día, en esa vida cotidiana que, insisto, hay que traerla al centro de la reflexión. Y en este sentido de la construcción de los pactos ciudadanos, tenemos que pensar, por supuesto, de manera colectiva. No hay forma de que ni los estados ni nosotros, las personas, encontremos o construyamos esta alternativa de manera aislada. Esto también nos lleva a una discusión más amplia, que es esa ecuación en la relación entre sociedad y Estado, para poder construir estos pactos o estos contratos sociales. Tenemos que poner en discusión esa ecuación sociedad-Estado. Es una excelente oportunidad para poder esbozar ese nuevo contrato social que ojalá permita la construcción de un mundo más justo y donde las personas y las distintas formas de vida sean el centro de la preocupación. Y allí nuestras ciencias sociales adquieren sin lugar a dudas un papel protagónico tanto desde lo reflexivo, pero también desde la construcción de las alternativas. Las herramientas de las que disponemos en las ciencias sociales y en las humanidades se vuelven fundamentales para esto, se vuelven fundamentales, por ejemplo, para construir las alternativas y para orientar las tomas de decisiones a nivel de la política pública, donde el centro, como dije, sea el cuidado de la vida en todas sus formas y en todas sus expresiones. Estos nuevos contratos sociales quizás deberían tener como punto central de la discusión algunas palabras, o más que palabras, algunos conceptos claves: el de la democracia, el de la solidaridad, la interdependencia y la corresponsabilidad. Empecemos entonces a discutir
estos elementos pensando qué alternativas se abren para nuestra región. Alternativas que sin duda nos van a obligar a rediseñar el modelo económico, a fortalecer la calidad de nuestras democracias, a consolidar el acceso universal a los distintos componentes del bienestar social. Claramente la salud, como se demostró ahora en la pandemia, pero no solamente, ¿verdad? Todas las dimensiones del bienestar social. Desafíos que nos van a obligar entonces a construir una nueva relación con el medio ambiente y a repensar también los fenómenos de movilidad humana. Desafíos que nos van a obligar también a construir nuevas relaciones entre los géneros, a acortar las brechas y las desigualdades de género y, en definitiva, desafíos que ojalá nos conduzcan a la defensa de la vida en su conjunto como condición casi que sin la cual no podemos pensar la existencia a futuro. Esta es una oportunidad entonces única para reformular también el vínculo entre las ciencias sociales y la política. Esto nos va a obligar a pensar la vinculación entre la investigación, el conocimiento y la política para poder estar, digamos, o para poder aportar de la mejor manera a las decisiones que se presentan frente a estos desafíos regionales. Y aquí, y con esto termino, quiero dejar planteada también una preocupación a mejor dicho, más que una preocupación, un llamado a prestar atención a los discursos científicos unilaterales que quizás en algunos casos pueden promover alguna decisión política acertada, pero que tienen cierta ceguera epistémica si no incorporan otras miradas, otros saberes y estos diálogos de los que planteaba antes, necesariamente interdisciplinarios, transdisciplinarios y multidimensionales. Tenemos hoy una emergencia de interpretación alternativa de la realidad, en donde justamente la reflexión crítica y la producción de conocimiento de quienes estamos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades resulta fundamental, fundamental para la construcción del futuro que creo que todos y todas deseamos. Les reitero que desde mi punto de vista, y por supuesto desde CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el objetivo principal es el conocimiento para la transformación social. Y antes de finalizar este espacio que atentamente me han dado para hablar, quiero extender a todos y todas la invitación a nuestra 9ª Conferencia Regional de Ciencias Sociales y Humanidades en México, en Ciudad de México, en la UNAM, como seguramente todos y todas saben, próximamente, del 7 al 10 de junio, de manera presencial, que esperamos poder encontrarnos allí y debatir estos temas que planteé hoy y otros tantos que están en agenda. El tema que nos convoca en la 9ª conferencia es justamente las tramas de las desigualdades sociales, saberes, luchas y transformaciones. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctora Batiani. Si alguien de los presentes o de las personas que nos están siguiendo en redes sociales tiene algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat, o de las personas que están como anfitriones, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer de viva voz. Bien, mientras... sí, doctor Estefano, adelante. Para el servicio de videoconferencias, si se pudiera activar el audio del doctor Estefano, por favor. ¿Listo? Creo que sí funciona. Sí, 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 adelante. Antes que todo, muchísimas gracias, ¿no? Pues por la precisión y la claridad, sobre todo. Yo, pues la verdad, tengo, pues,
pues es una pregunta, pero es más una curiosidad, ¿no? Pues para saber su opinión sobre este asunto. Estoy totalmente de acuerdo sobre precisamente la orientación de las ciencias sociales, lo cual estudian la sociedad para proporcionar la posible alternativa. Solo hay un problema hoy en día y quisiera precisamente conocer su opinión. O sea, en realidad es un problema que tiene doble cara, ¿no? Pues la primera, la más evidente, es el rechazo de las ciencias sociales por parte, ¿no? Pues de una orientación tecnocrática. Entonces, en este sentido, me parece que en algunos casos las ciencias sociales no lo consideren. Pues, y ¿no cree usted que se necesite dar un paso más allá, o sea, un paso pues superando la mera contraposición y no en aras de una pacificación, no en aras de una pacificación, sino más en aras de que se considere el problema, o sea, de cómo comunicar con una orientación de este tipo? Porque, y aquí vamos a la, digamos, la otra cara del problema, en muchos casos la consecuencia es el encerrarse de la ciencia social. Y encontramos unos desarrollos magníficos de ciencia social, pero que no se han puesto el problema de la aplicación dentro de una sociedad de este tipo. O sea, sí, hay la alternativa, pero el problema es luego, no que la alternativa no sea válida, sino que cómo se puede aplicar a una sociedad que está orientada así y a veces ni la reconoce la alternativa, ¿no? Simplemente, como es precisamente el asunto sobre el cual voy reflexionando desde hace 1 año y medio, pero sobre todo a causa de experiencias, de comunicaciones que fracasan precisamente porque parece que pues no haya el medio, ¿no? A través del cual entenderse, pues quisiera conocer su opinión o si pues, lo que usted me pueda decir sobre este asunto. Muchísimas gracias. Gabriela, usted me dice cómo procedemos, si es con 2, 3 preguntas o es más un diálogo. Para mí lo que ustedes dispongan está bien. Yo creo que si se responde la pregunta mientras llega alguna otra, por favor. Perfecto. Bueno, creo que más que una pregunta es una reflexión la que Estefano realiza, bueno, me encanta saber que está reflexionando hace un tiempo ya sobre este punto, porque creo que es una reflexión muy importante en el campo de las ciencias sociales y que no hay una respuesta clara. Bueno, no hay, yo no la tengo, por lo menos. En todo caso, lo que tenemos son algunas pistas reflexivas. Bueno, creo que sí, que se da esta tensión, digámoslo así, entre las ciencias sociales más orientadas desde el pensamiento crítico y esta búsqueda de alternativas con, digamos, una corriente más tecnocrática también dentro de las ciencias sociales, porque esos ejemplos que yo ponía de políticas públicas capturadas durante la charla, claramente están orientados por visiones tecnocráticas propias de las ciencias sociales. Ahí yo creo que lo que se pierde es un poco el espíritu, por lo menos, bueno, que defendemos quienes trabajamos dentro del pensamiento crítico, que es este espíritu de conocimiento para la transformación, y para la transformación en un sentido determinado, o sea, en un sentido más justo, equitativo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve? Yo creo que se resuelve quizás, a ver, no se resuelve, pero quizás hay buenas experiencias a nivel regional para recuperar en este sentido, experiencias que implican un diálogo y un trabajo conjunto, codo a codo, entre quienes estamos en el campo de las ciencias sociales y quienes están en determinados momentos en el campo de la política pública de los países. Yo soy uruguaya, vivo, bueno, o ahora vivo por todos lados, pero digamos, normalmente vivo en el Uruguay, y tuve la oportunidad de colaborar con la creación del Sistema Nacional de Cuidados en el Uruguay, y creo que ahí hay un ejemplo de muy buen diálogo e integración entre una necesidad concreta, ¿verdad? Resolver la temática del cuidado, que es el nudo crítico de la desigualdad de género, con el campo de la política, con quienes estaban en el campo de la política pública, los responsables de diseñar, implementar, llevar adelante. Y
experiencia relativamente exitosa se dio integrando justamente a los hacedores, si se puede decir así, de política pública, a quienes estábamos en el sector académico y a quienes estaban en el sector de los movimientos sociales, en este caso, digamos, de los movimientos de mujeres, trabajando en conjunto en la misma mesa desde los distintos saberes, porque todos son saberes, ¿verdad? Desde los distintos saberes que portábamos cada uno, buscando el diálogo, el entendimiento y la integración. Yo creo que eso puede ayudar a romper ese encierro o esa división o tensión tan tajante entre estas dos miradas de las ciencias sociales, digamos más desde la lógica del pensamiento crítico y de la lógica tecnocrática. Me parece que es esa la posible respuesta, y así como pongo el ejemplo ese de Uruguay, yo lo pongo en el sistema de cuidados porque es el que me tocó trabajar e intervenir directamente, pero lo hubo en muchos otros terrenos de la política pública, también observo ese mismo proceso en otros países. En Argentina, donde estoy muy frecuentemente porque la sede de Claxo es en Argentina, y también en diálogo con quienes están en la política pública, en algunos niveles, digamos, subnacionales de ciudades latinoamericanas, en fin, como que creo que por allí puede venir quizás alguna pista, no respuesta, pero alguna pista reflexiva para el problema que Stefano nos comparte, que también es una preocupación y que por eso lo quise colocar dentro de la charla de hoy, esa tensión, ¿verdad?, con la visión tecnocrática y demás de las ciencias sociales. No sé, Stefano, si fui muy a fondo en la respuesta, pero es la reflexión, digamos, que me provoca tu reflexión también. Y esto es un diálogo, en definitiva. Gracias. Antes de darle la palabra al doctor Álvaro Palacio, leo una pregunta que llegó previamente. Y dice lo siguiente: ¿existe una amenaza latente en el contexto de las universidades públicas relacionada con la baja matrícula en los programas educativos de ciencias sociales y humanidades, donde se argumenta sobre su baja rentabilidad y pertinencia? ¿Qué podría opinar? Esto lo comenta David López Cardeña. Sí, a mí lo que me preocupa en realidad, además de este elemento que agrega quien pregunta, es la tendencia que observamos en la mayoría de los países de la región al recorte en los presupuestos de formación de nuevos cientistas sociales. No tanto a nivel del grado, pero sí a nivel de especializaciones, posgrado, ¿verdad? Maestrías, doctorados, que empieza a ser una tendencia muy recurrente en países que además, como México, que son claves para la formación de los cientistas sociales, los y las cientistas sociales en América Latina. Y allí empezamos a observar, Brasil es el caso más extremo, si ustedes quieren, pero no es el único, que tienen recortes importantes y que hacen que la oferta se vuelva entonces menos diversificada, quizás menos atractiva, y eso también lleva probablemente a que haya del otro lado menos inscripción por parte de los estudiantes. De todas maneras, yo creo que tenemos que esperar los próximos años, el que está en curso, y los próximos, porque yo creo que una de las externalidades positivas de la pandemia, si es que podemos hablar de externalidades positivas de una pandemia, es la revalorización en general del conocimiento científico, por lo que implicó, ¿verdad?, para el manejo de la pandemia, pero no solo en el área de la salud, sino también en el área social, cómo emergieron y se visibilizaron las voces de los y las científicas en todas las disciplinas, también en las sociales, y que eso puede traer también o tener un cierto impacto o despertar el interés de muchos jóvenes y no tan jóvenes por involucrarse en el estudio y en la profundización de los estudios en el área social. No sé si apuntaba a eso la pregunta, pero así la entendí por lo menos. Gracias. Doctor Álvaro Palacio. Sí, doctora, pues mucho gusto en conocerla y agradecerle su brillante conferencia. Todos pasamos en este momento como una situación un poco de crisis ante la pertinencia de las ciencias sociales en el campo educativo por una parte y en el campo laboral por el otro, ¿no?
Mi pregunta va orientada primero en el campo laboral. ¿Cómo sería recomendable nosotros promovernos, digamos, en el ámbito laboral, en la iniciativa privada sobre todo, y en el gobierno? ¿Qué estrategias serían las que podríamos seguir para posicionarnos en esos lugares que usted mencionaba? De pronto colaborar también no solamente en la parte privada, perdón, en la parte del gobierno, sino también en la parte privada, también en iniciativa privada. ¿Habría alguna idea o un conjunto de ideas de cómo promovernos, digamos, si es la palabra correcta, de cómo promover la pertinencia del conocimiento que aportan las ciencias sociales en la cotidianidad, por ejemplo, ¿no? ¿Habría algunas ideas que usted nos pudiera, no sé, aportar de cómo podemos, digamos, no es el término correcto, pero sí hacer como más propaganda en el sentido positivo de nuestra colaboración? O si tenemos un problema también interno, de que no estamos replanteándonos correctamente los paradigmas, ¿no? Para hacerlos más pragmáticos, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? No sé si, igual como decía un poco Estefano, no sé si de pronto también al final nosotros nos encerramos y pensamos que nuestro conocimiento es pertinente, pero el problema es que la gente en la cotidianidad, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, como que no alcanzan a entender muy bien, ¿no? Cómo es que somos pertinentes. Sí, ese sería un poco el sentido también. Y esa pertinencia también tiene que ver con el sistema educativo, porque hemos comentado entre varios compañeros, no sé si sea el caso de Uruguay, imagino que igual en América Latina en general, muchos de los estudiantes odian historia y odian aspectos sociológicos y aspectos filosóficos y aspectos geográficos también, ¿no? Entonces le tienen miedo a muchas de estas, no miedo, sino más bien aburrimiento, ¿no? En el sentido de que no le ven como sentido, ¿no? Por ejemplo, muchos de los conocimientos que nosotros aportamos, porque no sé si está mal planteado el sistema educativo en ese sentido, pues porque a veces es como, por ejemplo, en historia de pronto, pues hablar un poco acerca del listado cronológico de las fechas y los eventos, y ahí pues empieza a haber un repudio general, ¿no? Pero no sé si fue muy extensa la pregunta, pero es un poco eso, básicamente cómo nos hacemos visibles en términos como prácticos en su experiencia, ¿no? ¿Qué podríamos hacer tanto para hacernos más, para hacer realmente pertinente nuestra notoriedad, ¿no? O sea, la importancia, ¿no? Y hacerle ver a la población que en todos los ámbitos que las ciencias sociales, pues, tienen una vigencia, por una parte, porque a veces, también a nivel internacional, a veces se menciona que empiezan a cerrar programas de ciencias sociales en muchas partes, ¿no? Y que también, pues nosotros no sé si somos también en parte responsables o si nos ha rebasado el sistema tecnocrático y económico, ¿no? Que nos es impuesto, ¿no? Sí, perdón por si fue muy extensa la pregunta, pero... Para nada. Okay. Yo coincido con esa preocupación y bueno, creo que para estas grandes preguntas que ustedes se hacen es difícil tener una respuesta, digamos, porque, bueno, hay como distintas alternativas. Yo creo que sí que hay que mostrar mucho mejor la pertinencia de las ciencias sociales. En ese sentido decía que la pandemia creo que nos puede ayudar porque efectivamente, bueno, fueron necesarias las ciencias sociales para resolver, ¿no?, el problema de cómo combatir el virus, la vacuna, etcétera, pero sí para muchas cosas, por ejemplo, bueno, las consecuencias a nivel de lo social y del mercado de trabajo, se necesitó de los análisis sociales, o incluso para poder hacer llegar mejor
los programas de ayuda y demás, allí se necesitaron a las ciencias sociales, incluso en la distribución de las vacunas hubo intervenciones de las ciencias sociales. Estoy nombrando como cosas desordenadas, pero que pasaron en estos 2 años. Entonces necesitamos efectivamente dar a conocer mejor la pertinencia del conocimiento de nuestras disciplinas. ¿Cómo se resuelve? No sé, yo les puedo contar lo que hicimos en Claxo. Bien iniciada la pandemia, en el mes de abril, creo, si no recuerdo mal, abril-mayo del 2020, justamente decidimos crear un observatorio de las dimensiones sociales de la pandemia, donde llamamos a todas las personas que integran Claxo y las que no la integran también, pero principalmente a quienes estaban en Claxo, a dar a conocer artículos pequeños, no artículos académicos que se publican en revistas o en circuitos especializados que los lee un público determinado, sino artículos más de divulgación sobre esos fenómenos o dimensiones sociales de la pandemia. Y bueno, y en poco tiempo tuvimos más de... ahora no recuerdo, pero más de 300 artículos, 200 artículos cortos de divulgación que están colocados en nuestra página de Claxo y que hasta el día de hoy siguen llegando. También trabajando con estrategias de comunicación que muestren esto, qué tenemos para decir quienes estamos en las ciencias sociales sobre todos los fenómenos que nos afectan en nuestra vida. Por eso yo insisto con lo de la vida cotidiana, ¿verdad? Y que están muy próximos a la vida cotidiana de las personas, no es que están allá lejanos y nadie los puede ver, y eso, por ejemplo, también lo hacemos semana a semana en un programa que tenemos que se llama InfoClaxo, que sale por estos canales, ¿verdad? De YouTube y demás, Claxo TV, donde invitamos a distintos cientistas sociales a hablar de esas cosas concretas que nos permiten mostrar la pertinencia de las ciencias sociales para el análisis, el análisis de la vida social. Eso creo que tiene su traducción también en el campo laboral, porque muestra cientistas sociales haciendo distintas cosas e insertos en distintos tipos de desempeños profesionales y laborales que pueden a su vez convertirse en modelos, digamos, que interesen o que atraigan a los jóvenes a sumarse al campo de las ciencias sociales. Pero no creo que haya un camino único. La preocupación creo que la tenemos todos y todas. Y bueno, y cada institución tiene que ir buscando sus estrategias. Yo les cuento estas 2 iniciativas, entre otras, que hemos desarrollado en Claxo, también sensibles a esta preocupación que nos planteaba Álvaro recién en la pregunta. Creo que hay otra mano levantada. Yo por las dudas aclaro que pasadas las 2 de la tarde de aquí de Montevideo, tengo lamentablemente después otro Zoom, porque esto se ha convertido en la tiranía de los Zooms. No te escucho, Gabriela, perdón. Creo que está silenciada. Sí, perdón, si podríamos contestar una última pregunta de Kiara. Ok. Sí, gracias. Pues más que nada es un comentario a modo de conclusión, pues de lo que nos ha hablado la doctora. Me pareció muy, muy fructífero su análisis y muy acertadas sus propuestas. Y pues ahora bien, me gustaría hacerles mi comentario, que pues es importante reflexionar acerca de la importancia que tienen las ciencias sociales y humanidades, considerando la falta de sensibilidad hacia estas, lo que las lleva a la minimización como resultado del desconocimiento del impacto que tienen en la humanidad. Y como reflejo de esto, existe una gran deficiencia de apoyo hacia estos campos de estudio. Es necesario aclarar que las ciencias sociales y humanidades estudian el desarrollo de la sociedad y el pensamiento humano, no solo la socialización, sino que se encargan del estudio del ser humano como ente social, dando gran énfasis a aspectos como el comportamiento, interacciones humanas y la cultura. En este sentido, podemos ver cómo es imprescindible estudiar el comportamiento histórico de la humanidad para hacer una crítica, como ya mencionaba la doctora, y apoyar en la construcción de un futuro inmediato que brinde certeza en el rumbo de la humanidad, más ahora en tiempos de crisis sanitarias,
económicas y políticas en tiempos de guerra y en diversas crisis humanas. Sabemos que existen muchos problemas sociales que necesitan estudios y son los científicos sociales y humanistas quienes podemos generar análisis concretos para su solución. Gracias. Gracias. Gracias, Kiara. Doctora, adelante. Sí, bueno, gracias, Kiara, por tu comentario, que es una síntesis o recoge algunos de los puntos que compartimos hoy en este espacio de intercambio. Yo creo que esas son las preocupaciones que tenemos quienes estamos en las ciencias sociales desde distintos lugares, investigando, dando clase o gestionando también, como me toca a mí estos años, una institución como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que reúne a su vez a 800 centros de todo el mundo que trabajan en ciencias sociales. Estas son las preocupaciones que tenemos en el día a día, y nada mejor que intercambiar, discutir y construir entre todos, todas, estas alternativas o estas estrategias, como decía Álvaro también, para el trabajo en nuestras disciplinas. Y en ese sentido, y creo que ya finalizando este espacio, vuelvo a agradecer esta oportunidad de diálogo, bueno, que en algún momento nos encontraremos presencialmente para continuar este diálogo, ojalá. Agradecer, por supuesto, al director Enrique Delgado, a Gabriela Torres, a todos, todas quienes estuvieron hoy participando, escuchando, comentando, y volverles a invitar a la conferencia de Claxo allí en México, ¿verdad? En Ciudad de México, en la UNAM, donde estos temas van a estar en el eje central de la discusión, donde tenemos ya confirmado la participación de más de 5.000 cientistas sociales de América Latina y el Caribe y del mundo, para debatir estas preocupaciones, bueno, y otros temas que conforman los ejes centrales de la conferencia. Creo que va a ser una excelente oportunidad, y además de encontrarnos presencialmente, que creo que también es algo que todos, todas estamos necesitando después de 2 años. Así que muchas gracias, realmente muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Delgado, las últimas palabras. Pues le agradecemos, doctora, el haber estado con nosotros, acompañarnos en esta conferencia que da inicio a nuestro 20 aniversario, ¿sí? Y estaremos seguramente también en esta conferencia que nos ha usted invitado. Pues no resta más que agradecerles a todos los presentes el acompañarnos. Gaby Torres, muchas gracias por organizar esta actividad. Gracias a todos, y próximamente habrá otras actividades y les enviaremos una invitación para que nos sigan acompañando. Buenos días a todos. Gracias. Gracias a todos.